¡Maldito Leonardo! Apenas ayer te echamos de la familia. Y pensar que te atrevas a volver. Y encima, le destrozaste la mano a mi hermano. Parece que romperte las 4 extremidades no es suficiente. ¡Ya viene! ¡Por fin! El portador tomó la píldora de fuerza, poder de combate casi al límite humano. ¡Viento! ¡Divino! ¡Golpe! ¡Ahora! ¡Demostraré mi poder de villano supremo! ¡Es ahora! ¡Demostraré mi poder de villano! ¡Viento! ¡Dios! ¡Patada! ¿Cómo es posible? Ayer ni siquiera pudo parar un golpe. Hoy me paró. Mi golpe más fuerte. Vaya. Vale. ¿Viniste a buscar a tu hermano? Estoy muy complacido. Pero no usar calzones. Esa actitud es muy mala. ¿Qué piensas hacer? ¡Suéltame ya! Entonces, tu hermano tendrá que romperte la pierna. ¡Leonardo, detente! ¡Mi pierna! ¡Leonardo, me las pagarás! ¡Estás loco! Le rompiste el brazo a Sammy y ahora le rompiste la pierna a Vale. ¿Qué pretendes hacer? ¿Y qué? ¿Duele? Cuando ellos me lastimaban, ¿cómo pudiste hacer la vista gorda? ¡Son tus hermanos! ¡No! Son solo tus hijos legítimos. Y yo soy el primogénito legítimo. ¿Acaso me estás acusando de ser un mal padre? Si no fuera por mí, el Grupo Blanco ya habría quebrado. Tu auto de lujo, tu mansión, todo te lo di yo. ¿Qué haces? Escúchame bien. La posición de la familia Reyes no se debe a ti. No es por tu supuesto poder, sino por el fondo de mi madre. Tú, Roberto, no eres más que un vago que vivió de ella. Un inútil y un patético. Yo, Roberto Reyes, ¿cómo pude tener un hijo tan desgraciado? Así es. Soy muy malo, sí. ¡Tú me obligaste! ¡Maestro Vega! Leonardo, estoy ocupada con la empresa. Estoy hasta arriba. Y tú me presionas para casarme. Con esto solo logras que me desagrade más. ¿No estaba repartiendo comida? ¿Dónde estoy? El villano tenía todo a favor, y lo arruinó todo. El elegido lo aplastó, le robó su esposa y lo echó de casa, y murió miserablemente. Si fuera yo, jamás permitiría que nadie me lastimara. Felicidades, portador. Acceso a la novela concedido. Cargando. 99%. 100%. He entrado a mi novela favorita. Y me volví el villano, con mi mismo nombre. Y la que tengo frente a mí, Isabel Blanco, es una experta que bajó de la montaña, y es parte del harén de Andrés. Andrés es el elegido. Tiene 7 bellas prometidas, y una maestra celestial, una diosa. Con tanto poder y respaldo, enfrentarlo, ¿no es pedir la muerte? ¡No, no, no! Si Andrés baja de la montaña, yo, el villano, estoy muerto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sistema de villano supremo. Vinculación exitosa. El portador solo debe provocar en el elegido y en la elegida una fluctuación emocional para obtener puntos de destino oscuro. Recompensas por sorteo para crecer y enfrentar a el elegido. Si el portador sobrevive hasta el final, podrá llevar la fortuna de este mundo de vuelta al suyo. ¡Genial! Entonces, voy a jugar con el elegido. Provocar emociones en la elegida, ¿verdad? Entonces, a probar.
¿Qué estás mirando? ¿Acaso quieres tocarme? Gracias por el consejo. ¡No tienes vergüenza! Isabel Blanco, ira aumentada, recompensa a portador, puntos de destino oscuro, más 2000. Genial. Ser descarado es algo que dominó. Ya te rechacé. ¿Por qué sigues aquí? Si no me equivoco, tú eres mi novia, ¿o no? En la novela fue cuando Isabel Blanco me rechazó que empecé a corromperme. Cuando Andrés se acercó a Isabel una y otra vez, furioso y avergonzado, le regalaba experiencia al elegido, dándole la oportunidad de presumir. Al final me convertía en un tonto, pero ahora... Ser tu novia no significa que me case contigo. Si no es para casarse, una relación es pura estafa. Vienes a mi casa, me tocas la pierna y dices que soy una estafadora. Leonardo, eres un descarado. La ira de Isabel Blanco sigue aumentando. Recompensa para el portador, más 15.000 puntos oscuros. Por tocar su pierna, 5.000 euros. Y esto es solo el principio. Bien, ya que no tienes planes de casarte, entonces terminemos. ¿Terminar? Antes, mis palabras eran ley. Con solo fruncir el ceño, él se convertía en mi perro faldero, sirviéndome en todo. Porque hoy parece otra persona. Seguro está usando este truco para obligarme a casarme. No voy a caer en su trampa. Pues que termine. Fue idea tuya. Tú lo propusiste. Ya que terminamos, entonces devuélveme todo lo que te di. El bolso, el collar y todo lo demás. Y también el modelo negro encaje. El de encaje negro bordado. Sujetador negro con armadura. Devuélvemelos todos. Bien. Mañana mando a alguien a llevarlo a tu empresa. Pero el último no. ¿Cómo? ¿Ya te retiras? Pero si ya lo usé, ¿cómo te lo voy a devolver? Lo que quiero es el que tú usaste. Tú. Isabel Blanco se infurieza, me hace 8.000 puntos oscuros. Leonardo, no sabía que eras tan asqueroso. Ya que terminamos... No puedo dejar que cada vez que te pongas ropa interior pienses en mí. Pues te compraré una nueva. No solo recupero el regalo, sino el amor que te tuve, humillado como un perro, el amor de ese joven. Quiero la que usaste. No, la original. Bien. Leonardo. Ya veremos cómo me ruegas después para volver. Si no me equivoco, esta villa... También te la regalé, ¿no? Bien. Me voy. Adiós. Leonardo. Aunque te arrodilles y me pidas perdón, jamás te perdonaré. Chao. Sistema. ¿Cómo uso mis puntos oscuros? Iniciando función de sorteo, el portador puede usar 1.000 puntos oscuros por sorteo. Puntos oscuros restantes, 15.000. Apostemos todo. Antes de que Andrés baje, debo estar preparado. Felicidades, portador. Activando aura de novato. Recompensa, 100 sorteos, 100 victorias. Felicidades, portador. Obtuviste 11 píldoras de fuerza. Felicidades, portador. Obtuviste un traje a medida. Felicidades, portador. Obtuviste la medalla de rebelde. Fusionando recompensas. Felicidades, portador. Obtuviste el título, el rebelde elegante. Al usar este título, tu poder de combate aumenta un 50%. Y hasta aumentó un 50% mi poder de combate. Yo soy el villano supremo. ¡Guau! ¡Qué guapo! Ahora, llévame a la mansión Reyes. Señor Reyes, pero ayer... ¿no lo echó la señorita Valeria de la mansión? En la novela, mi hermana es la maestra de Andrés. También es la elegida. Es muy poderosa. Puede detener balas con la mano. Me echaron de la mansión gracias a ella y a su hermano. Pero con la píldora de fuerza hasta puedo detener un cohete. Esa simple Valeria
Es solo una herramienta para ganar puntos oscuros. Miren, miren, el joven señor se ve muy guapo. Lástima que su madre muriera tan pronto. Si no, el joven señor no estaría ahora rechazado por el patriarca. Y que la señorita Valeria y su hermano lo maltraten. Espérame afuera. Buenas, joven señor. ¡Leonardo! ¿Estás ciego? ¿No sabes tu lugar? ¿Dónde te sientas? Espera, ¿no te habían echado de la familia? ¿Quién te dijo que volvieras? ¡Papá! ¡Míralo! Hoy se atreve a tomar tu lugar. Mañana se atreverá a tomar tu puesto de patriarca. ¡Oye! ¡Es el vino de colección de papá! ¡Un Lafite de 1982! ¿Quién te dijo que lo bebas? ¡Lárgate de nuestra casa! ¡Fuera! ¿Su casa? ¡Sammy! ¡Mi Sammy! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Bestia! ¡Qué cruel eres! ¡Es tu hermano! Disculpa. Mi madre murió hace años. Y ella es solo la hija de tu amante. Una bastarda. Tú... Maldito Leonardo, apenas ayer te echamos de la familia. Y pensar, que te atrevas a volver. Y encima, le destrozaste la mano a mi hermano. Parece que romperte las 4 extremidades no es suficiente. ¡Ya viene! ¡Por fin! El portador tomó la píldora de fuerza, poder de combate casi al límite humano. ¡Viento! ¡Divino! ¡Golpe! Ahora, demostraré mi poder de villano supremo. Es ahora. Demostraré mi poder de villano. ¡Viento! ¡Dios! ¡Patada! ¿Cómo es posible? Ayer ni siquiera pudo parar un golpe. Hoy me paró. Mi golpe más fuerte. Vaya. Vale. ¿Viniste a buscar a tu hermano? Estoy muy complacido. Pero no usar calzones. Esa actitud es muy mala. ¿Qué piensas hacer? ¡Suéltame ya! Entonces, tu hermano tendrá que romperte la pierna. ¡Leonardo! ¡Detente! ¡Mi pierna! ¡Leonardo! ¡Me las pagarás! ¡Estás loco! Le rompiste el brazo a Sammy y ahora le rompiste la pierna a Vale. ¿Qué pretendes hacer? ¿Y qué? ¿Te duele? Cuando ellos me lastimaban, ¿cómo pudiste hacer la vista gorda? ¡Son tus hermanos! ¡No! Son solo tus hijos legítimos. Y yo soy el primogénito legítimo. ¿Acaso me estás acusando de ser un mal padre? Si no fuera por mí, el Grupo Blanco ya habría quebrado. Tu auto de lujo, tu mansión, todo te lo di yo. ¿Qué haces? Escúchame bien. La posición de la familia Reyes no se debe a ti. No es por tu supuesto poder, sino por el fondo de mi madre. Tú, Roberto, no eres más que un vago que vivió de ella. Un inútil y un patético. Yo, Roberto Reyes, ¿cómo pude tener un hijo tan desgraciado? Así es. Soy muy malo, sí. ¡Tú me obligaste! ¡Maestro Vega! ¿Qué ordena, patriarca? ¡Acaba con él! Como ordene. Maestro Vega, cuidado con él. Ahora es terriblemente fuerte. Hasta me lastimó. Los jóvenes son impulsivos. Es comprensible que no midan sus golpes. Pero lastimar a su familia y desafiar a su padre, eso no se puede perdonar. Le rompiste un brazo a joven Samuel y le destrozaste una pierna a la señorita Valeria.
Hoy te romperé una mano y una pierna. ¡Como castigo! Xiang, el maestro Vega, con su Baqichuan, ha alcanzado la cima. En toda Ciudad Mar Azul está entre los 3 mejores. Seguro podrá vengarnos. Este viejo es muy imponente. Es 100 veces más fuerte que Valeria. Una píldora de fuerza no será suficiente. El portador toma la píldora de fuerza. Poder de combate al límite humano. Si vas a pelear, pelea. ¿Para qué tanto show? ¿Qué clase de monstruo he creado? Ni el maestro Vega resistió un solo golpe. Papá, hermana, ¿qué vamos a hacer? Trajiste a la hija de tu amante a esta casa y arruinaste la familia Reyes. Ya no eres el patriarca Reyes. ¡Entrégame la insignia del patriarca! Leo, soy tu padre. Por favor. Si no quieres que te dejen la lona. ¡Rápido! Tres días. Tienen 3 días para largarse de la mansión Reyes. Espera, fui muy arrogante. ¿No provocó ninguna reacción en Valeria? ¿No me dieron puntos oscuros? ¡Leonardo! Lastimaste a mi hermano, amenazaste a mi padre y me rompiste la pierna. Cuando mi hermano regrese, te vengará. Valeria Reyes. Aira aumentando. Recompensa para el portador. Puntos oscuros más 2000. Valeria Reyes. Intención de matar. Recompensa para el portador. Puntos oscuros más 8000. Ah, era un retraso. Sistema. Toda la apuesta. Apostar todo. Gracias por participar. ¡Mierda! ¡Maldito sistema! ¡Devuélveme el dinero! El portador falló 10 veces seguidas. Recompensa. Arte de la precaución. Felicidades, portador. Obtuviste el arte de la precaución. Este arte se activa manualmente. Con este arte, el portador detectará peligros y podrá reaccionar a tiempo. Disculpa. Fui un poco ruidoso. Vero, abre. Soy papá. Vero, apaga las cámaras de los Reyes. Entendido, señor Reyes. Señor Reyes, ¿desde cuándo sabe artes marciales? ¿Quieres aprender? Te enseño. Señor Reyes, quiero decir que usted dejó a la familia Reyes en este estado. Me temo que será difícil arreglarlo. Para arreglarlo, ¿no siempre lo has hecho tú? Esta Vero es una experta en artes marciales. Los asuntos del villano original ella los manejaba, pero el villano original la maltrataba. Al final se fue y se unió al harén del elegido. Ah, cierto, el harén de Andrés, ¿no son las elegidas? Con tu belleza, si te arreglas, no te queda nada a Isabel Blanco. Señor Reyes, no me halague tanto. Solo soy su chofer y guardaespaldas. Ni siquiera con la mirada en sus piernas me dio reacción. Tengo que pensar en otra táctica. Si hay algo que no puedas resolver, mi abuelo tampoco podrá. Verónica Ríos. Sorpresa aumentando. Recompensa para el portador. Puntos oscuros más 2000. Señor Reyes, ¿cómo sabe de su abuelo? Ya logré alterar sus emociones. Tu habilidad te basta para proteger al consejero supremo. Te postulaste para este trabajo sin motivo aparente. Aparte de mi abuelo, no se me ocurre nadie más. La señorita le lo dijo. Siempre supo de la existencia del maestro Lira. Entonces, antes, ¿por qué se sometía a la humillación de los reyes? El villano original. La paciencia lo hizo un patético. Y lo siguió siendo hasta ahora. Si hubiera llegado antes, se habría acabado con la familia Reyes. Señor Reyes, ¿usted sabe quién es el maestro Lira? Mi abuelo es uno de los magnates de la República del Dragón. Mi tío y mi tía también son figuras clave en el mundo empresarial. Luego mi abuelo y mi tío, para vengarme, el elegido, bajo la presión de la familia Lira, se hizo más fuerte. Al final, con un solo golpe, podía destruir una montaña y aniquilar a la familia Lira. Y mi tía, al final, se unió al harén del elegido. Contacta a mi abuelo. Dile que su nieto mayor lo extraña. ¿Entendido? Abuelo, tío, tía, esta vez no permitiré que la tragedia se repita en nuestra familia. Andrés, voy a cortar cualquier oportunidad de crecer. A partir de hoy, ustedes no tienen trabajo. Señor Reyes, ¿somos leales a usted? Sí, señor Reyes, no puede abandonarnos así.
Ustedes, en secreto, se alzaron con Isabel Blanco para constantemente robar fondos y recursos de la empresa. ¿Y aún me piden lealtad? Vero, invita a estos dos caballeros a comer la mesa. Entendido. Señor. ¿No se van? ¿Quieren que me encargue yo mismo de darles una lección? ¡Fuera! ¡Qué genial, señor Reyes! Por fin se deshicieron de esa bola de parásitos. Secretaria Soto, desde ahora, serás la gerente general de nuestro grupo. Reportarás solo a mí. El futuro de la empresa depende de ti. Señor Reyes, le prometo que cumpliré su misión. Nuestra empresa es muy pequeña. En un año, debes alcanzar 100.000 millones. Señor Reyes, aunque Mar Azul esté entre las ciudades más prósperas del país, una empresa de 100.000 millones, solo hay una, y me pide que... María Soto, miedo aumentando. Recompensa para el portador. Puntos oscuros más 2000. María Soto también es una elegida. Parece que mi tía, tras ser reclutada por Andrés, ni siquiera a María Soto la perdonó. Un perro. Deja de fingir. Mi tío te envió a mi empresa para espiarme, ¿verdad? Señor Reyes, ¿cómo supo quién soy? María Soto, miedo aumentando. Recompensa para el portador. Puntos oscuros más 500.000. Mi tía, en serio. Mejor un regalo en efectivo que palabras. Pídele cientos de millones de euros. Para la empresa. Sí. Señor, su abuelo sabe que en la familia Reyes lo ha maltratado. Quiere traer a su tío y tía a Mar Azul para verlo. No. Mi abuelo ya es mayor. Mejor que se quede en casa a descansar. Cuando termine esto, iré en persona a Ciudad Imperial a verlos. Entendido. Por cierto, señor. Su tía se enteró de que Isabel Blanco se metió en el grupo. Está furiosa. Quiere arruinar a los Blanco y obligar a la señorita Blanco a disculparse con usted. Isabel Blanco es la elegida número 1 del harén de Andrés. Es de carácter indomable. Presionarla me mataría más rápido. No. No es necesario que mi tía se meta en esto. Yo mismo me encargo. Tú solo tienes que quedarte a mi lado y proteger mi seguridad. La arte de la alerta activó. Se acerca peligro. ¡Señor! Es la chica de Andrés. En la novela me emborraché en un bar. Casi la abuso. Andrés apareció de la nada y me dejó a golpes. Si la veo, Andrés está cerca. La trama se desvía de la novela, pero aún no puedo enfrentarlo. Esta Camila López... El portador ha activado la misión de puntos oscuros. Misión 1. Provocar en Camila López vergüenza y furia. Recompensa. Arte médico, manos milagrosas. Misión 2. Provocar 3 veces la furia de Camila López. Recompensa. Arte de inmunidad total. Misión 3. Provocar 3 veces vergüenza y furia en Camila López y hacer que se enamore de ti. Recompensa. Manos milagrosas mejorado. Arte médico. Regeneración total. Antes de que Camila se reencontrara con Andrés, vivía en la miseria. No tenía ni para comer. ¿Cómo voy a tener el corazón? Pero el sistema me da demasiado. Da igual, soy el villano supremo. Una simple pasante. ¿Quién te dijo que comieras la comida de los empleados? Señor Reyes, no recuerdo que la empresa tenga esa regla. Para mí que eres una ladrona. Una ladrona de comida. ¡No lo hice! Camila López, vergüenza y furia aumenta. Recompensa para el portador. Puntos oscuros más 3000. Obtenido. Arte de la curación. ¡Funcionó! Ahora provocarla más. ¿Escondiste el pastel bajo tu ropa? ¡No! ¡No! Entonces, déjame revisarte. Camila López, vergüenza y furia aumenta. Recompensa para el portador. Puntos oscuros más 5000. Aún más. Señor Reyes, de verdad no lo hice. ¡Quítatelo! Voy a verificarlo yo mismo. Para limpiar tu nombre. ¿O quieres que yo mismo te ayude? Señor, se lo ruego. De verdad no tengo nada.
No me presione. Entonces, déjame revisar. Si quieres vivir en Mar Azul, necesitas este trabajo. Cuento hasta 3. 3. Rayos, ¿por qué tengo una mala sensación? Al bajar del monte, mi maestra celestial dijo que tengo un destino terrenal. Tengo 7 prometidas esperándome. Con cualquiera de ellas podré ascender a la inmortalidad. De estas 7 prometidas, ¿a quién elijo? Esto es... ¡Kami está en peligro! Quien se atreva a herirte no tendrá dónde enterrarse. El arte de la alerta me dice que el peligro ya está aquí. Este colgante es el de su destino con Andrés. Si se ilumina por completo, Andrés aparecerá. 2. Sistema. Rápido, cumpla la condición. ¿Quién? ¿Qué quieres? Si nos encontramos, aunque tenga que tomar todas las píldoras de fuerza, lucharé contra ese Andrés. Hermano flaco, cuando demuestre mi inocencia, me mataré para demostrarlo. Nos veremos en la próxima vida. Quien se meta con Kami, acabaré con su familia. Camila López, vergüenza y furia. Recompensa para el portador. Puntos oscuros más 8000. ¡Lo logré! Oye, ¿quién te dijo que te desnudaras? Sígueme. Mi maestra dijo que este jade es místico. No puede fallar. El jade no brilla. Entonces, Kami está a salvo. Kami, tranquila. Te protegeré en secreto. Siéntate. Te dije que te quitaras los zapatos. ¿En qué estás pensando? No puedo dejar que mi empleada trabaje herida. Señor Reyes, perdón. Te juzgué mal. Misión secundaria completada. Obtenido. Arte de la regeneración. Gané. Señor Reyes. Te lastimaste el pie. Te llevo a casa. Lo sabía. Andrés ya estuvo aquí. Estoy ansioso por la próxima vez que me encuentre con Andrés. Para aplastarlo. Señor, ¿llamo a la policía o a una ambulancia? No hace falta. Obtuve la habilidad de la curación milagrosa y la regeneración. Salvarlos no es problema. Señor, perdón. Acaba de llegar un tipo muy fuerte. Nos derribó. No dormíamos, trabajábamos. Señor, tengo familia que mantener. Tranquilos, lo hicieron muy bien. Mañana a finanzas, por su recompensa. Gracias, señor. Vamos. El señor Reyes parece otra persona. No solo irradia una gran autoridad, sino que también se volvió impenetrable. No sé cómo explicarlo, pero quiero seguirlo. Quiero seguirlo toda la vida. ¿Vives aquí? A partir de mañana serás empleada fija. Secretaria Soto es gerente ahora. Hay una vacante. Desde ahora serás mi secretaria personal. ¿Ah? ¿Yo? Si no quieres, olvídalo. Gracias por la oportunidad, señor. Le prometo que no le fallaré. Mañana compra unos cuantos trajes decentes y busca un lugar más cerca de la empresa. Así te será más fácil ayudarme. Señor Reyes, no puedo aceptar su dinero. ¿Acaso piensas usar esto para ser mi secretaria? Toma. Creí que el señor Reyes era un canalla elegante, el villano. No esperaba que fuera tan tierno y dominante.
Camila López, gratitud aumentada. Recompensa para el portador. Puntos oscuros más 10.000. Camila López ya está agradecida. Pero, ¿la gratitud también me da puntos oscuros? Las emociones de cada elegida son diferentes. Hay positivas y negativas. Depende de cada una. Entendido. Este mensaje es de hace 3 horas. Isabel Blanco, ¿de verdad te crees la gran cosa? Isa, Leonardo no vino anoche. Ay, ¿acaso ustedes tuvieron una pelea? Abuela, no, Leonardo, ¡qué insoportable! Leonardo es un amor contigo. ¿Acaso no lo sientes? Creo que te has vuelto muy consentida y nunca has valorado a Leonardo. Él se enojó. Abuela, Abuela, no te enojes. No me asustes. Ve en tu auto. Ve. Ve a buscar a Leonardo para cenar. Ve ahora mismo. Bueno, voy. Leonardo cambió el nombre. El de la empresa, que llevaba mi nombre. A ver, ¿hasta dónde llega con su actuación? Al final, se arrodillará pidiendo mi perdón. Guapa, entre tú y yo, parece que hay química. ¿Estás loco? Qué fresco. Qué lindo otoño. Nos encontramos en la multitud. Esto es el destino. Largo, no estoy de humor para ti. ¿Acaso no es una de mis 7 prometidas? ¿O no? ¿Será que no usé mis mejores trucos y por eso no me prestó atención? ¡Oye, espera! Guapa, veo que últimamente la mala suerte te persigue. No solo tienes una enfermedad oculta, sino que tu familia mayor también corre peligro. Pero yo puedo ayudarte. Te curaré ahora mismo. Ya te dije que no tengo tiempo para ti, y en cambio maldices a mi familia. No, guapa, de verdad no te maldije. De verdad estás enferma. Y no vivirás más de 3 horas. Patético. Ya verás. Seguro vendrás a mí a curarte. Ya verás. ¿Quién eres? Señora Blanco, soy la pasante de la empresa. No, perdón. Ayer me ascendieron. ¿Una pasante se sienta en la silla del presidente y come con él? Parece que su relación no es cualquiera. La arrogante Isabel Blanco, vení en persona a buscarme. Parece que la abuela Vargas de verdad quiere que estemos juntos. En la novela, la abuela era buena. Nunca hizo nada en mi contra. Si la salvo, quizás pueda sacar puntos oscuros de Isabel Blanco. Andrés ya bajó. Su relación avanzó cuando él la curó. Y así se acercaron. Isabel Blanco lentamente se enamoró. Y yo, por amor, odié. La perseguí en todo. Y él me humilló. Al final perdí todo. Y me volví un payaso. No. Tengo que intervenir. Pon esta pastilla en un vaso. Secretaria López, sírvesela a Isabel Blanco. Sí. Señor Blanco, se equivoca. ¿Qué hago? Es la novia del señor Reyes. ¿Le voy a causar problemas? ¿Dónde está Leonardo? El señor Reyes creo que salió. Bien, entonces dime, ¿por qué estabas comiendo en el escritorio de Leonardo? Señora Blanco, es parte de mi trabajo. ¿Tu trabajo incluye acompañarlo a comer? Entonces, ¿por la noche también te acuestas con él? Señora Blanco, no soy esa clase de persona, y mucho menos el señor Reyes. Él es una muy buena persona. ¿Muy buena persona? Sí, él es una muy buena persona. Vaya, su relación es muy especial, ¿eh? Ayer mismo se arrodilló y me pidió matrimonio. ¿Y hoy ya está con usted? Señora Blanco, se equivoca. Tranquila, me quedo aquí. Esperaré a que vuelva y me dé una buena explicación. Bueno, señor Blanco, le traigo un vaso de agua.
Maldito Leonardo, siempre me evitas. No quieres verme, ¿eh? Y no solo no me harás perdonarte, solo me harás sentir más asco. Señorita, la abuela quiere ver a Leonardo. Se le dio un ataque por la ansiedad. Tráelo de vuelta ya. ¿Qué? Mi prometida está arriba. Lleva casi 3 horas. Ya casi no aguanta. En un momento, con mi boca, le daré un soplo de energía. Y curaré su mal. ¿Qué haces aquí? Guapa, rápido. Te queda un minuto. Vas a morir. Con mi boca. Te daré un soplo divino para salvarte la vida. Si sigues así, te denuncio. ¡Lárgate ya! ¿No que tenía un mal oculto? Ahora no solo se curó, sino que es más fuerte. Y a mí, en la etapa suprema de energía vital, me dolió la cara. Amor, espera, espera. Señor, gracias a Dios. La abuela tuvo un ataque. Ayúdela, por favor, al hospital. La abuela tuvo un ataque. ¡Vamos! Leonardo, imbécil, siempre me evitas y no quieres ver a la abuela. Si a mi abuela le llegara a pasar algo, jamás en la vida volveré a hablarte. ¿Corriste hasta aquí? Sí, tú estás bien, pero nuestra abuela sí está mal. Déjame salvar a nuestra abuela. ¿Nuestra abuela? Espera, ¿cómo sabes que mi abuela tuvo un ataque? Soy un maestro del Monte Celestial. Claro que lo sé. Rápido, déjame entrar, a salvar a nuestra abuela. ¿Será un maestro de verdad? Que mi abuela estaría mal. También acertó. Entonces te llevo. Si me engañas, te encerraré. Tranquila. La abuela tiene a su buen yerno. Seguro que tiene suerte. Que una sirvienta te acompañe. Voy a ver a la abuela. Señor, lleve a la abuela al hospital. La abuela está bien. Ve, tráeme agua. ¿En serio? Leo, llegaste. Sí, abuela, ya llegué. Acércate. ¿Y Isa? Yo tampoco sé. Tranquila, solo vine a verte. Tu visita me curó de todo. Abuela, fui a la empresa de Leo. Él no se preocupa para nada por ti. Abuela. Isabel Blanco, ¿te atreves a mentirme y a difamar a Leo? Mis palabras no te importaron en absoluto. Tú ni siquiera fuiste a su empresa a buscarlo. Abuela, no es así. De verdad fui a su empresa. No estaba. Yo tampoco sé por qué. ¡Arrodíllate! Ahora mismo. Abuela, Isa sí fue a mi empresa, pero manejaba muy despacio. No pude esperar, así que vine a verla primero. Si quiere culpar a alguien, cúlpeme a mí. ¿Y por qué te culparía? Mientras ustedes dos estén bien, yo estaré feliz. Su actitud, ¿cómo cambió tanto? Y hasta me defendió. ¿Será que todavía le gusto? Lo que hizo fue para molestarme. Entonces, cuando me pida perdón, le daré una salida. Abuela, quiero hablar con Leonardo. ¡Adelante! Estamos solos. Pide perdón. Ofendiste hace un momento. ¿No es porque no quieres romper conmigo? Si Isabel me agradece, no tendré puntos oscuros. Entonces, tendré que recurrir al viejo truco. Hablando de eso, de los regalos que devolviste, te quedaste con uno. ¿Aún lo tienes puesto? Voy por él. ¿No tienes vergüenza? Mi ropa interior usada. ¿De verdad quieres que te la devuelva? ¿Para qué? Solo quiero la original. Te la devuelvo. Ya está. Isabel Blanco siente ira hacia el portador. Recompensa puntos oscuros más mí. Isabel Blanco siente vergüenza extrema hacia el portador. Recompensa puntos oscuros más 2000. Isabel Blanco siente arrepentimiento hacia el portador. Recompensa puntos oscuros más 12,000.
Puntos oscuros restantes, 50.000. Vaya, 50.000 puntos. Pues ya está. Si después vuelves a pedir que volvamos, jamás volveré contigo. Ya verás que te arrepientes. Sistema. Noté que provocar en la elegida emociones negativas no me da tantos puntos como las positivas. ¿Por qué es eso? Porque si primero hay emoción negativa y luego un rebote a positiva, la diferencia es mayor, por eso obtienes más puntos oscuros. Ah. ¿Quieres decir que debo hacerla ir y venir? Amor, vine a salvar a nuestra abuela. Mi abuela no está enferma. Eres un estafador. ¡Lárgate! Amor, créeme, vengo del Monte Celestial. Mi poder, ya estoy en la etapa suprema de energía vital. ¡Pronto ascenderé! ¡Guardias! Ayer ya venció a 2 guardias. Y ya sufrí el contragolpe. No puedo intentarlo de nuevo. Escucha, piénsalo bien. Firma aquí y sé mi compañera espiritual. Entonces te llevaré a ascender conmigo. Ni siquiera un estafador me respeta. Amigo, ¿otra vez jurando a la ligera? Lo arruiné. El compromiso con los blancos. Lo arruiné. ¡El rayo que cayó! ¡Me quitó 1/3 de mi poder! ¡Estoy más lejos de ascender! ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién está robando mi suerte en secreto? Cuando te encuentre, te juro que morirás de la peor manera.要破塔多阔托埃拉索 entre Andrés y Isabel. Su poder se redujo a la etapa final de energía vital. Andrés experimentó una gran furia. Recompensa, Yang Ning puntos oscuros. Así que corté el lazo entre Andrés y Isabel. Él es Andrés. Menos mal que no me reconoció. No, tengo que apostar todo. Sistema, 150.000 puntos oscuros. Apostar todo. Felicidades, felicidades. Obtuviste 100 píldoras de fuerza. Obtuviste 100 píldoras de fuerza. Felicidades. Obtuviste 5 tarjetas de fusión. ¿Tarjetas de fusión? Las tarjetas de fusión pueden fusionar todo. ¿Todo? Entonces, fusiona mis píldoras de fuerza. Se usó una tarjeta de fusión. Restantes, 4. Fusionando 100 píldoras de fuerza, obteniendo una píldora de energía vital. 100 píldoras de fuerza por una píldora de energía vital. ¿Y qué efecto tiene? Absorbe la energía vital y entra a la etapa inicial. ¡Qué suerte! El portador tomó una píldora de energía vital. Etapa inicial de energía vital alcanzada. Cuando Andrés baje de la montaña, estará en la etapa suprema. Me supera en la etapa media, la etapa avanzada y la etapa suprema. 3 etapas. Su amenaza para mí sigue siendo grande. Si interrumpo su destino, obtendré muchos puntos oscuros. En la novela, Andrés curó a la madre de Camila que estaba lisiada, y ella se la entregó. ¿Y si fuera yo quien la salvara? Gracias por traerme. Hasta mañana. ¿Y eso? ¿No me invitas a tu casa a pasar un rato? ¿Ah? Tengo sed. Voy a tu casa por un poco de agua. Señor Reyes, mi casa está un poco desordenada. Voy a traerle un vaso de agua. Si esta fuera mi novia de antes, sería como si me tocara la lotería. Ah, sí. ¿Y su mamá? Esta debe ser la mamá de Camila. Buenas tardes, soy Leonardo Reyes. Señor, no manche su ropa. Secretaria López, si alguien pudiera curar a tu madre, ¿estarías dispuesta a entregarme tu cuerpo? ¿Cómo sabe todo eso? Claro que soy yo. Soy un vidente y un sanador. Puedo curar a tu madre. Y en cuanto lo haga... El arte de la regeneración del sistema
Es increíble. Hija, tantos años cuidándome. Te ha costado tanto. Mamá, te ayudo a ir a descansar. Después de descansar un par de días, podrás caminar. Señor, mi mamá está bien. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo piensas? Agradémelo. ¿Cómo agradecerte? Cami, ya voy. Tengo que estar contigo. Seremos unidos. Quien se atreva a robar mi suerte y a impedir mi ascenso, lo haré pagar caro. ¿Quién? ¿Quién fue? Haré que no tengas dónde enterrarte. El portador cortó la conexión entre Andrés y Camila, la mitad del lazo. Su poder cayó a la etapa media de energía vital. Andrés siente una gran furia. Recompensa, puntos oscuros más 200.000. ¡Genial! 200.000 puntos oscuros. Si consigo unas píldoras de energía vital, aunque no pueda como Andrés, al menos podré luchar. Sistema. Apostaré todo. Jugar en poco tiempo disminuirá las probabilidades. ¿Estás seguro, portador, de apostar todo? Mejor no, lo dejaré para después. Tu mamá, en unos días, se recuperará por completo. Gracias, señor Reyes. En 3 días, la prometida de Andrés, Sofía Mateo, se comprometerá con otro villano. En la fiesta, Andrés aparecerá para presumir y humillar. Ganará el favor de Sofía y obtendrá una gran oportunidad. De la etapa de energía vital, llegará al nivel supremo terrenal. Ya le robé su suerte 2 veces. Aunque no alcance el nivel supremo terrenal, igual recuperará toda su fuerza. ¿No estará en peligro? No, tengo que seguir deteniéndolo. Cami, en 3 días, acompáñame a una boda. Señor, ¿seguro? ¿Quiere que vaya con usted? Claro, te daré dinero. Para entonces, vístete muy bonita. Bueno, ya es tarde. Descansa temprano. Cuida a tu mamá. Bueno, como usted diga. Cami, ¿dónde estás? Pobre vagabundo. No soy mendigo, pero de verdad tengo hambre. Ahora, en la etapa inicial de energía vital, más el título del rebelde elegante, un 50% de aumento. Ya puedo medirme con Andrés Mendoza. ¡Claro! Mi hermana Valeria no es de una familia rica. Se fue hace años. Seguro está mucho mejor. Voy a buscarla ahora. Quizás podría tener una relación con ella. Y así me ayudaría a ascender. ¿Quién lo diría? Expulsarnos de la familia Reyes, y ya. Pero este hijo rebelde actuó tan rápido, y además cortó todos mis negocios. Papá, ya no soy un niño rico más. Si no lo somos, no lo somos, Leonardo. Ya que no respetas nuestros lazos, entonces tampoco tendré consideración. Cuando mi hermano Andrés baje, me comprometeré con él. Con su poder, seguro nos ayudará a recuperarnos. Bien. Esperemos a que nuestro cuñado venga. La dirección es correcta. ¿Por qué en la Casa Reyes no hay nadie? Oye, perdón, disculpa, ¿por qué en la Casa Reyes no hay nadie? ¿Acaso no lo sabes? El primogénito Reyes recuperó el puesto de patriarca y a su padre y madrastra los echó a los dos. ¿Qué? 3 compromisos, 2 castigos divinos. Y la hermana Valeria, desaparecida. Solo me queda probar con otra familia. La siguiente, los Mateo. El señor Reyes fue al baño. ¿Por qué no ha vuelto? Cami, ven.
¿Usted... quién es? Yo, Andrés. Hermano flaco, ¿no me reconoces? ¿No te mandaron al orfanato? Es una larga historia. Pero ya encontré a mi familia. ¡Ay, cuántos años sin vernos! Te extrañé mucho. Ve. Aunque tengo 7 prometidas, Camila López es la más cercana. Si logro que ella sea mi esposa, seguro ascenderé más pronto. Camila, ve. Señor, ¿por qué tardó tanto? Andrés, mi jefe me llama. Ya me voy. Maldición. Este tipo... ¿Por qué me suena? No me importa quién seas. Me estás bloqueando. No te perdonaré. Muérete. ¿Qué? ¿Él es Andrés Mendoza? Siento que lo he visto antes. Un guardia cualquiera. ¿Y se atreve a estar en el salón? ¡Quítate! ¡Mierda! ¿Me menosprecias? Si no fuera por la señorita Mateo, ¿crees que me rebajaría a ser el guardia de los Mateo? Si no, alguien como yo, que está por ascender, ¿cómo podría humillarse así? Andrés, ya que estás aquí, entonces, frente a ti, haré lo mismo con tus mujeres. Camila, qué talento. Apenas llegas a un evento así y ya te pescaste un pez gordo. ¿Acaso no te has puesto en tu lugar? ¿A quién le perteneces? No le hablé a Andrés. Él me reconoció primero. Y le contesté. ¿En serio? Sí. Un paso más y me enojo. Señor, ¿qué va a hacer? El elegido detectado Andrés Mendoza cerca, portador, prepárese. Sistema, no puede ser más profesional. Ya casi piso sobre Andrés y ahora me avisas. El elegido Andrés siente ira por el portador. Felicidades, portador. Puntos oscuros más 5.000. El elegido Andrés siente asesinado por el portador. Felicidades, portador. Puntos oscuros más 10.000. Mi momento de farmear llegó. ¡Maldito! ¡Se atreve a robarme a mi mujer! Si no tuviera otras misiones, ahora mismo te haría morir. ¿Ella? ¿Isabel Blanco? Sí, Camila es una diosa inocente. Isabel es una flor de peonía. Lástima que alguien más rompió nuestro destino. Maldición. No, tengo que aprovechar esta última oportunidad. Claro, fue esa Camila López. El otro día la empresa de Leo, y aún así se hacía la inocente. La elegida, Isabel Blanco, siente celos por el portador y está furiosa. Felicidades, portador. Puntos oscuros más 10.000. Isabel también vino. Bien, entonces haré que los puntos oscuros sigan subiendo así. Señorita Blanco, ¿acaso no le interesa, Leo? Él es mi novio. Solo estamos peleando. ¿Peleando? ¡Perfecto! Cuando me case con la señorita Mateo y obtenga mi bendición celestial, luego intentaré conquistar a Isabel. Tu novio es un mujeriego y un sinvergüenza. Well, despiadado. ¿Qué estupideces dices? No miento. Hace 2 días, en la mansión Reyes, Leo le rompió la mano a su hermano y la pierna a su hermana. Un hombre así, vete de su lado. Cuidado, te maltratará. No como ellos. Quiero conocerla, señorita Blanco. En realidad, tengo muchos secretos. Muchísimos. Soy como una enciclopedia. Página por página puedo mostrarte, para que veas mi encanto desde adentro hacia afuera. Señorita Blanco, solo quiero ser su amigo. Y lo mío con Leonardo. ¿Qué tiene que ver contigo? ¡Lárgate! Antes me arrebataron 2 relaciones. ¿Será que fue este Leonardo? ¿Será que él es el mayor obstáculo en mi ascenso? El elegido Andrés odia al portador. Felicidades, portador. Más 20.000 puntos oscuros. Los jóvenes no tienen paciencia. Esto es solo el principio. Lo mejor está por venir. Mi amigo de la infancia es muy atrevido. Atreve a provocar a Isabel. ¿Será que al ver que te robé, quiere vengarse de mí? ¿Por eso se mete con mi ex? La gente cambia. Pero su comportamiento ahora
es mucho peor que de niño. El señor Reyes tiene razón. No se mira en un espejo para ver qué patético es. Claro, una mujer que ha conocido a un lobo, ¿cómo podría amar a una perra? Un tipo así se atreve a quitarle a nuestro señor Reyes. Chicos, no se metan. Ahora, contra Andrés, aún no gano seguro. Tengo que detenerlos. ¡Me están humillando así! Todo es culpa de ese Leonardo Reyes. El elegido, Andrés Mendoza, siente un odio mortal hacia el portador. Felicidades, portador. Puntos oscuros más 20.000. Ya que estamos aquí, mejor le echo más leña al fuego. Atención. Isabel Blanco y yo ya terminamos. Si acaso es mi ex. El señor Reyes tiene razón. Una mujer como Isabel Blanco, de una familia menor, ¿cómo podría ser digna de usted, señor Reyes? Solo una dama como la señorita López, una verdadera diosa, es digna de usted, señor Reyes. Son la pareja perfecta. Solo soy su secretaria. Es solo esta vez que lo acompañó a este evento. Leonardo, ¿te pasaste? ¿Solo porque no acepté tu propuesta? ¿Tenías que provocarme una y otra vez? La elegida, Isabel Blanco, siente ira hacia el portador. Felicidades, portador. Puntos oscuros más 12.000. Este es el efecto que quería. ¿Es tu primera vez como acompañante? ¿Ya alguien quiere quitarte de mis manos? Tengo que tenerte muy cerca. La elegida, Isabel Blanco, siente por el portador amor no correspondido. Felicidades, portador. Puntos oscuros más 12.000. Amor no correspondido. ¿Quién lo diría? Ahora tú también lo experimentas. El amor no correspondido. Disfrútalo. Leonardo, tú ya verás. Al verte de nuevo, creí que vendrías en una nube de 7 colores, pero no esperaba que te vieras así. Así que ten más cuidado. Si a Isabel Blanco la puede abandonar así nomás, mucho menos a ti. Entendido. Haré lo que digas. El preludio ha terminado. Es hora de la función. El show ya empieza. Señores, invitados de los negocios y la política, bienvenidos a mi hogar para la compromiso de mi hija. Yo, Mateo, agradezco su presencia. Ahora, con gran honor, les presento a nuestros distinguidos invitados de Ciudad Mística. Este es el primogénito de la familia Vargas de Ciudad Mística, Carlos Vargas. Este es de Ciudad Mística, el segundo hijo de la familia Herrera, Mario Herrera. Y este es de la familia Lira de Ciudad Mística, el tercer hijo, Fernando Lira. ¿Estos tres son los príncipes de Ciudad Mística? Esto no está en la novela. ¿Será que mi abuelo de la capital imperial les reveló mi identidad? ¿Por eso me adulan? Señor Reyes, siento que ellos son muy aduladores contigo. Normal. Si alguien más lo dijera, me daría asco. Pero cuando lo dice usted, siento que es muy merecido. Cuidado, ven a mis brazos. ¿Por qué se apagó la luz? ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Rápido! ¡Llévenla a que la atiendan! ¡Cátenlo! ¡No lo dejen escapar! Adivina, ¿quién es el culpable? Señor Reyes, me lastimó. ¿Puede soltarme, por favor? Perdón. Me alteré un poco. Perdón. Sigue sonriendo, como si todo fuera lo que él esperaba. No solo no se alteró, sino que hasta parecía emocionado. ¿Será que fue el exnovio de Sofía, el que ella dejó? Por venganza, esperó el momento para atacar. Basta, no adivines. Pronto lo sabrás. Dejemos que la trama avance. Lo que sigue será increíble. La elegida, Isabel Blanco, está celosa. Recompensa al portador. Puntos oscuros más 20.000. Isabel está celosa. Pero la protagonista de esta noche no es Isabel. La verdadera protagonista está en cama. ¡Qué bruto!
Señorita Mateo. ¿Cuánto tiempo? Qué buena actriz. ¡Leonardo! ¿Qué haces aquí? Qué piel tan suave y tan lisa. Al tacto, qué agradable. ¡Qué bárbara! La elegida, Sofía Mateo, siente furia por el portador, recompensa al portador, obtiene 2000 puntos oscuros. La elegida, Sofía Mateo, siente vergüenza y furia extrema, recompensa al portador, obtiene 3000 puntos oscuros. Esta Sofía, qué niña. ¿Es tan explosiva? Tengo que meterla en crisis, subir sus emociones al límite. Adivino que ahora quieres mucho gritar por ayuda para llamar la atención de los guardias. Mateo, pero temes complicar las cosas. Después de todo, el atentado acaba de pasar. Y recién te libraste de tu prometido, Gabriel Mendoza. ¿Me equivoco? ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso los sicarios que contraté eran de tu gente? Y no solo eso, también sé que la fortuna de los Mateo es mitad de tu madre. Y tu padre solo quiere deshacerse de ti para entregar la fortuna a tu hermano menor. La familia Reyes no tiene tanta influencia. Detrás de ti debe haber otra fuerza. Eso no es asunto tuyo, pero te diré algo. Puedo ayudarte a resolverlo todo. ¿Tú? Ni la familia Mateo se atreve a ofender a los Mendoza de Ciudad Mística. ¿Tú puedes? Los Mendoza. ¿Y eso qué? Pero, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Porque soy malo. Es la rivalidad del elegido y el villano supremo, un odio innato. Es broma. Tu guardia y yo teníamos un asunto. Bien. Yo me encargo de Andrés. Y tú de Gabriel. ¿Y eso no basta? No confío en ti. Tienes que darme una promesa de honor. Oh, estoy herida. Lo sé. Con más cuidado. Siente para sí, niegue para no. ¡Qué asco! Tienes 1 minuto para decidir. Después de 1 minuto, Todo lo que acabo de decir quedará anulado. Pero te advierto, si no consigo nada de ti, iré a pedírselo a tu padre. ¡No! La elegida, Sofía Mateo, experimenta vergüenza y furia extremas. Recompensa al portador. Puntos oscuros. Más 10.000. Olvídalo, no tienes nada, ni que valga la pena. Y es un desperdicio, mejor solo mirar. ¿Qué? Dices que no tengo nada. Este Leonardo ni siquiera me quiere. ¿Qué tan mala soy? La elegida, Sofía Mateo, por la interrupción del portador, siente vergüenza y furia extremas. Recompensa al portador 50.000 puntos oscuros. ¿Qué pasa por su cabeza? Por esto, me dio tantos puntos oscuros. Parece que Sofía Mateo tiene un límite más alto de puntos oscuros. Entonces, si rompo su vínculo con Andrés, ¿no obtendré muchos más puntos oscuros? Vamos, bajemos. Pero te advierto, recuerda nuestro trato. Si no, te delataré. Tú, malvada niña. ¡Tú! Sofía Mateo, esta bomba está plantada. Andrés, quiero ver cómo tu plan de ser guardaespaldas para acercarte a Sofía Mateo va a terminar de una forma tan patética. Vamos. Señor Reyes, señorita Mateo. Verónica te espera fuera. Ella te lleva a casa. Entonces, me voy, señor Reyes. Leonardo. Sofía. Leonardo, cuando conquiste a la señorita Mateo, ya verás. Señor Mateo, capturamos al asesino, pero no dijo nada. Se mordió el veneno. Murió. Señorita Sofía, tranquila. Desde ahora, conmigo aquí, no volverá a pasar. Acabé con el asesino. Si no se enamora de mí a primera vista, seguro se sentirá atraída por mi capacidad. Después, conquistarla es solo cuestión de tiempo. Sofía. ¡Inútil! Te pedí que taparas a un asesino y lo mataste. ¿Y ahora cómo voy a saber? ¿Quién sabe si este es solo un chivo expiatorio? Señorita Sofía, yo... Me llamo Sofía Mateo. ¿Puedes llamarme señorita Mateo o joven señorita? Sofía, ¿acaso un simple sirviente como tú puede llamarme así? Sofía, Andrés hizo lo correcto. ¿Quieres que quienes trabajan para la familia Mateo se desanimen? Así es, señorita Sofía. El otro día, usted dijo que era bueno y que me haría su guardaespaldas. Un simple sirviente. ¿Y te atreves a meterte entre mi padre y yo para sembrar discordia? ¡Eres un ciego insolente!
Genial. Después de esas 3 bofetadas, que Andrés Mendoza conquiste a Sofía Mateo, será más difícil que subir al cielo. ¿Qué está pasando? ¿No será que alguien me está tendiendo una trampa? ¿Será él? Leonardo Reyes. ¿Por qué me miras así? ¿Acaso no puedo aplaudir? Me equivoqué. Andrés, su poder de etapa media de energía vital es aterrador. Su poder, con la mejora del 50% del rebelde elegante, tampoco podría vencerlo. No me digas que quieres atacar a esta mujer indefensa, ¿verdad? No, no puedo sufrir otra maldición. Maldito. Esta humillación, algún día la devolveré con creces. ¿Aún me mira? No puedo dejarme intimidar. Ante mi poder de energía vital, no se inmutó. Da igual, Sofía Mateo no fue un éxito. Tengo que apurarme con la siguiente. El elegido, Andrés Mendoza, siente un intenso deseo de matar al portador. Recompensa, más 30.000 puntos oscuros. El elegido se enfureció. Se quebró por un bofetón. Recompensa al portador, más 50.000 puntos oscuros. Digno de ser el elegido. Me dio muchos puntos oscuros, pero su destino con Sofía no logré robarlo. ¡Tú! ¡Leo! ¡Qué susto! Te ves muy convincente. Te ayudé a deshacerte de Andrés. ¿Cuándo me ayudas con Gabo? Hermano Leo, tengo tanto miedo. Qué descarado, Leo. Se va una y ya aparece otra. Bien, esta vez jamás te perdonaré. El portador provocó celos. En la elegida, Isabel Blanco, recompensa al portador, más 20.000 puntos oscuros. Esta fiesta, qué rico. ¡Sofía! ¡Tú! ¡Sofía! ¡Me estás poniendo los cuernos! ¿En qué brazos te metes? Gabo, debe ser un malentendido. Papá, ya lo sabes. Yo nunca me gustó Gabo. El que amo siempre ha sido Leo. Vivo para Leo y moriré por él. Incluso este atentado lo planeamos Leo y yo nosotros solos. El objetivo era arruinar esta fiesta de compromiso. ¡Espera! ¡Papá! ¡Papá! ¡Te lo ruego! ¡No me oblides! Si debo morir en esta vida, será en los brazos de Leonardo Reyes. ¡Qué desastre! Gabo. Antes, ellos no se relacionaban. Yo tampoco sé. ¡Cállate! ¡Guardias! ¡Mátenlo! Gabo, cálmate. Si tu mamá se acuesta con otro, ¿tu papá no se enojaría? Si fuera el joven Reyes, mi papá no se molestaría. ¡Detente ya! ¡O la familia Mendoza está acabada! Somos los 4 príncipes de Ciudad Mística y tienen miedo de un simple de Ciudad Mar Azul, de la familia Reyes, un simple basura. Estás acabado. Estás acabado. Mis guardias de la familia Mendoza son guerreros con poder oculto, guerreros ancestrales. ¡Acabarme! ¡Guardias! ¿Guerreros ancestrales? Pues yo soy un cultivador. A ver si pueden resistir este golpe. ¡Se acabó! ¡Un Mendoza muerto en casa Mateo! ¡La familia Mateo está acabada! Señor, ya se llevó a la secretaria López. Menos mal que llegué a tiempo. Mejor no intervine. O así revelaba mi poder. Andrés me desconfiaría. Reyes, ¿crees que solo con una experta puedes con la familia Mendoza? Guardias como la tuya, la familia Mendoza, con un solo comando, puede reunir 100. ¿Seguro? ¿Qué piensas hacer? Los 4 príncipes de Ciudad Mística frente a mi abuelo son como un mosquito contra un elefante. Y este villanito, Gabriel Mendoza, se atreve a desafiarme al gran villano Vero, si en un minuto no se arrastra fuera de aquí. ¡Mierda! ¡Acaba con él! ¿Oíste? El señor Reyes dice que te arrastres fuera. ¡Esto es el colmo! ¡Hoy! ¡Encanta irme! Gabo, te dije que no fueras tan impulsivo. ¿Para qué? Reyes, por esta humillación, jamás te lo perdonaré. Si lo dejas ir, ¿no es como soltar a la fiera? ¿Un tigre? Si ese villanito es un tigre, entonces, ¿qué soy yo? Patriarca Mateo, el compromiso de Sofía y Gabriel, ¿puede anularse? Anularlo. Es uno de los 4 príncipes de Ciudad Mística. ¿Y tú quién eres? Entonces lo mataré ahora mismo. No. Lo anulo, Gabo. Yo no quise anularlo. No tuve opción. Ve a avisar al patriarca Mendoza. ¡Dile! Joven Reyes, ya que hoy te luciste tanto, mi hija será tuya. ¿En serio? ¿Cambió de novio así nomás? ¡Vamos! Vaya.
Este viejo es un capo. Desvía el problema de los Mendoza hacia mí. Este viejo no es cualquiera. Si me enfrentara a ese Gabriel, no me importaría, pero si me enfrento a este viejo, tendría que pensarlo bien. ¿Vas a romper el trato? Lo suyo con Andrés aún no se rompe. Aún falta trabajo. Seguir ayudándote no es imposible, pero... ¿Pero qué? Hay que buscar un lugar tranquilo. ¿No que no te interesaba yo? Es que no te interesas, pero el dinero tampoco me interesa. Entonces, ¿qué tienes que me interese? Bueno, acepto. Sígueme. Ven, estoy lista. Desde que bajé, no solo fallé en encontrar a mi pareja, sino que ni siquiera he comido bien. ¿Por qué mi camino es tan difícil? Y el cuerpo fuera del vínculo entre Andrés y Sofía. Y el cuerpo fuera la mitad del vínculo entre Andrés y Sofía. Haciendo que su poder caiga a la inicial y energía vital. La mitad del vínculo. Haciendo que su poder, la mitad del vínculo. Haciendo que su poder caiga. Caer a la mitad. Caer a la mitad. Energía vital. Caer a la mitad. Inicial y energía vital. A la mitad. Inicial y energía vital. Andrés siente un odio aún mayor. Recompensa. Puntos oscuros. Recompensa. Puntos oscuros. Andrés siente un odio aún mayor. Recompensa. Puntos oscuros. 500.000. Conquistar a la elegida me permite cortar el vínculo de Andrés. Un total de 500.000 puntos oscuros. Pero mi objetivo ya está logrado. Y ella... ¿Acaso no puedes? Te estaba curando. ¿En qué estás pensando? ¿Curándome? ¡Ah! ¿De verdad estoy curada? ¿Cómo lo hiciste? Secreto. Tranquila. Lo que te prometí, lo cumpliré. Me voy. El portador curó a la elegida, Sofía Mateo, y se mantuvo impasible. Sofía Mateo siente afecto. Recompensa. Puntos oscuros. 30.000. Sofía Mateo. Por ahora, me dio la mayor recompensa. No está mal. Sistema. Consulta mi saldo de puntos oscuros. Conseguí tantos puntos oscuros. En la novela, Andrés Mendoza creció sin problemas. Después de conquistar a Sofía, se convirtió sin problemas en un supremo terrenal. Al final, él masacró a mi familia y a mí, y ascendió. Y ahora cayó a la etapa inicial de energía vital. Ahora es mi oportunidad. Sistema, sorteo, todos mis puntos oscuros. ¡Apostar todo! Felicidades, portador, obtuviste. Felicidades, portador, obtuviste 2 píldoras de fuerza. 2 píldoras de fuerza. Felicidades, portador, obtuviste 4 tarjetas de fusión. Gracias por participar. Sigue nuevos sorteos. Felicidades, portador. Felicidades, portador. 10, portador. 19 sorteos sin ganar. Sorteos sin ganar. Felicidades, recompensa. Granate. Felicidades, portador. Obtuviste un arte. Felicidades. Sombras de 1000 rostros. Felicidades, con ese arte puedes. 2, con. Felicidades, con ese arte puedes alterar tu apariencia. Felicidades, hola de tus seguidores. 1000 rostros, imposible de distinguir. Felicidades, tu apariencia. 1000 rostros, imposible de distinguir. Portador, sorteos sin ganar. Portador, sorteos. Recompensa, arte menor, ojo de investigación. Recompensa, arte menor, ojo de investigación. Con ese arte, consume puntos oscuros para ver la carta del elegido. Con ese arte, consume puntos oscuros para ver la carta del elegido o elegida y Son María. O la carta de la elegida, Anomalía, Son María y Son María. ¡Basta! ¡Stop! Portador, en total, obtuviste 809 píldoras de fuerza, 809 píldoras de fuerza, 2024 tarjetas de fusión, 24 tarjetas de fusión, 809 píldoras de fuerza, 4 restantes, el gran arte, sombras de 1000 rostros, el arte menor, ojo de investigación, puntos oscuros restantes, 3000. La tasa de drop de estos días no es buena. Sombras de 1000 rostros. Ya sé, ojo de investigación. ¿Para qué sirve? Al activar este arte, puedes conocer su pasado. Portador, consume 3000 puntos oscuros para ver la carta de Andrés. Me quedan 3000 puntos oscuros. Y una sola exploración exactamente cuesta 3000 puntos oscuros. Sistema, ¿me estás estafando? El ojo de investigación cobra según el objetivo. Andrés Mendoza costaba 10.000 puntos oscuros. 10.000 puntos oscuros. Por ser su primera exploración, hay un 70% de descuento. Bueno. ¡Explora! Puntos oscuros restantes, 0. Ojo de investigación activado. Puntos oscuros restantes, 0. Activando. Ojo de investigación activado. El elegido, Andrés Mendoza, desde niño tuvo problemas familiares. Un desastre familiar lo envió a un orfanato. El elegido, Andrés Mendoza, desde niño tuvo problemas y fue enviado a un orfanato. Entró al Monte Celestial. Allí comenzó a entrenar. Andrés Mendoza tiene 7 prometidas. Una amiga de la infancia. 18 amantes. Andrés Mendoza tiene 7 prometidas. Una amiga de la infancia. 18 amantes y una más. Una maestra celestial de belleza y poder inimaginables. De poder inimaginable. Maestra celestial. Es despiadado. El portador lo ha enemistado. Es a muerte. Andrés tiene un cuerpo de energía vital. Un día de entrenamiento. Es como 10 años para otros. 10 años de entrenamiento. Andrés tiene un cuerpo de energía vital. Un día de entrenamiento. Es como 10 años para otros. Ante un peligro mortal puede ascender de nivel en cualquier momento. Cuidado, portador. Ante un peligro mortal puede ascender de nivel en cualquier momento. Andrés tiene un cuerpo de energía vital. Un día de entrenamiento. Es como 10 años para otros. Ante un peligro mortal puede ascender de nivel en cualquier momento. Cuidado, portador. Casi me la regaló hoy. Las amantes no son problema, pero esa maestra celestial. Sistema. Fusiona todas las píldoras de fuerza.
Consumiendo tarjeta de fusión. Por consumiendo tarjeta de. Consumiendo 8 tarjetas de fusión. 8. Quedan 20. Fusionando. Fusión exitosa. Obtenidas 8 píldoras de energía vital. Si desea tomarlas. 8 píldoras de energía vital. Tomarlas. Andrés, después de esta noche, te voy a someter. Felicidades, portador. Avanzaste a la etapa media. Felicidades, portador. Has avanzado a la etapa media. De ahora en adelante, pocos te igualarán. Pocos rivales. Ante esa maestra tan hermosa, tengo que ser cauteloso. ¡Maestra, maestra! Bajé de la montaña por su orden para encontrar mi pareja, pero me la han roto una y otra vez. Si esto sigue así, caeré a ser un mortal. ¡Ah, claro! La maestra me dio 3 cabellos de salvación. Discípulo, ¿por qué me llamaste? Maestra, mi vida es un infierno. Por su orden, bajé a buscar mi pareja, pero me la han roto una y otra vez. Ahora, mi nivel de poder ha caído a la etapa inicial. ¿Alguien cortó tu destino amoroso? ¿Quién? Es Leonardo Reyes. Es el hermano de mi hermana Valeria. Valeria, ¿no has encontrado a tu hermana? Leonardo Reyes ya echó a mi hermana Valeria y a los demás. Ahora no se sabe dónde están. Además, en el contrato no hay su nueva dirección. Espera. Yo me encargo. Maestra, ¿usará su poder, el arte de luz mística, para encontrar a mi hermana? Vale. ¿Dónde estás? Tu hermano... Maestra, cuando bajé de la montaña, ¿por qué no me regaló un celular Titanio Pro en color titanio? Ya. Lo hago por tu bien, para tu entrenamiento. Si te diera un celular, pasarías el día en videojuegos y olvidarías tu entrenamiento. ¿Y qué harías entonces? Entonces, ¿dónde encuentro a mi hermana? Espera aquí. Tu hermana está comprando naranjas. Espera aquí. No te vayas. ¿A estas horas comer naranjas? El señor Reyes es un poco raro, pero salvó a mi mamá. ¿Por qué pienso en Andrés? Andrés ahora es un extraño. El señor Reyes es mejor. ¿Aló? ¿Quién habla? Camila López, soy Isabel Blanco. Señora Blanco, ¿qué sucede? Sobre Leonardo Reyes, tengo muchas dudas. ¿Podrías aclarármelas? Señora Blanco, ya es muy tarde. ¿Qué tal otro día? Ya es muy tarde. ¿Otra vez? Bien, te mando la dirección después. Pero si ellos se vieron, podrían haberlo preguntado. ¿Por qué me preguntan a mí? Hermano, ¿cómo te dejaste llegar a esto? Hermana, por fin llegaste. Me la pasaron muy mal. ¿Quién te hizo esto? Fue tu querido hermano, Leonardo Reyes. ¿Ah? ¿Un cultivador? Un discípulo del Monte Celestial. Aunque haya mejorado, no podría ser tu rival, ¿o sí? No, aún no he peleado con él. Él arruinó mis 3 relaciones y me hizo sufrir 3 castigos divinos. Ahora mi nivel ha caído a la etapa inicial de energía vital. Entonces, ¿cómo te ayudo? Solo. Camila, si te vas, será mejor para los 3. Señor Blanco, estoy cerca del café, en el pasillo del hotel. Me torcí el pie. ¿Puedes venir por mí? ¿Dónde está? Aquí estoy. ¡Leonardo! ¡Es algo grave! Calma, habla despacio. No sabes lo que está pasando. Y aún así estás bebiendo. ¿Quieres decir que secuestraron a Isabel Blanco y a Camila López? ¿Así que ya lo sabías? ¡Claro! Este secuestro era para ti. Seguro te contactarán, pero esta vez es más complicado de lo que piensas. Sí, es complicado.
Andrés Mendoza perdió 3 veces su prometida. Para recuperar su poder, debe apoderarse por la fuerza de Isabel Blanco y Camila López, incluso de ti. Por eso, él tramó un plan para que Gabriel Mendoza y Samuel Reyes las atacaran. Y así él saliera a rescatarlas y llevarse a las chicas. Tu información. ¿De dónde salió? ¿Y la tuya? ¿De dónde salió? Compré a un sirviente de Gabriel. Todo. Lo escuché en este micrófono. Pero solo oí un poco. ¡Maldición! ¡Eres un desgraciado! Este es de Gabriel. Este es de Samuel. ¿Y este? ¿El mío? ¡Pervertido! ¿Dónde escondiste el micrófono? ¿Olvidaste que te curé la última vez? Un micrófono nanométrico, inofensivo. ¿Cómo te atreves? ¡Me implantaste un micrófono! Portador. La elegida Sofía Mateo, el portador la hizo sentir terror. Recompensa, más 30.000 puntos oscuros. Así que Sofía Mateo me encuentra aterrador. Soy el villano. Si no soy yo, ¿quién? El elegido me obligó. Leonardo, no sé cómo es que no puedo leerlo. ¿Y tú quieres leerme? Ahora de todos los momentos. ¿Y todavía tienes ganas de bromear? ¡Qué hombre tan frío y desalmado! Isabel Blanco es tu exnovia. La señorita López es tu secretaria. No puedes ignorar lo que les pasa, ¿verdad? Tranquila. Hay que esperar. Este secuestro... En la novela, Gabriel Mendoza, para vengarse de Andrés, secuestra a Isabel Blanco. Pero ahora la trama se desvió. Ahora se vengan de mí. Y Camila López fue un accidente. En la novela, cuando llegué, para salvarme, abandoné a Isabel Blanco y terminó odiándome. Al final, Andrés aparece y acaba con Gabriel, y me aniquilan. Entonces, la fuerza de mi abuelo interviene. Esta vez, no solo cambiaré el juego, sino que haré que este mundo sea mi nuevo puff. No solo haré que todas ellas odien más a Andrés, sino que también obtendré muchos puntos oscuros. Ya que estás aquí, si no quieres irte, quédate. Y mírame bien. ¡Claro que no me quedo! Por favor, déjenos ir. ¿Cuánto dinero quieres? Dime un número. Lo que sea. Pues quiero un objetivo modesto. ¿Qué? ¿10 millones? Desde que terminé con Leonardo, la empresa no tiene flujo de caja. En la cuenta hay a lo mucho 2 millones. ¿Qué voy a hacer? Bien, te pagaré 10 millones. 10 millones por persona. ¿Mi vida también vale 10 millones? Bien, 20 millones por las dos. Se los pagaré en 3 días. Señora Blanco, mi vida no vale nada. Esto pasó por mi culpa. Tengo que protegerte. ¿Quién lo diría? La belleza número 1 de Mar Azul resulta ser tan leal. Lástima, te engañé. Ni hablar de 200 millones, ni aunque fuera de 2.000 millones. Hoy no voy a perdonarlas. Voy a ver, vigílalas. Isabel Blanco, Isabel Blanco. Eres la novia de Leonardo Reyes. No te lo esperabas, ¿eh? El primero en tenerte será yo, Samuel Reyes. Samuel Reyes. Fuiste tú quien nos secuestró. Ya que me reconocieron, no me ocultaré más. Hoy te atenderé muy bien. No. No puedo ser tan humilde. Tú, aténdeme bien. Gabo. La otra es para ti. ¿Eres Gabo Mendoza, de Ciudad Mística? ¡Idiota! ¿Estás loco? Ya que te reconocieron, no hay por qué ocultarse. Así es más fácil besarles. Basta, diviértanse. Mi amada es solo Sofía Mateo. Por favor, Sofía Mateo ya está con Leonardo Reyes. Gabo, si de verdad no las quieres, las dos son mías. ¡Bestia! Si te atreves a tocarme, Leonardo Reyes no te perdonará.
Leonardo Reyes es solo el supuesto joven señor Reyes. Ni siquiera tiene derecho a heredar la familia Reyes. Para mí, él es un inútil. ¿Te atreves a amenazarme con él? Mi hermana se encargará de él. Si me atiendes bien, podría considerarte mi amante. ¿Tu hermana? ¿Esa mujer de antes es tu hermana? ¡Eres un imbécil! ¿Qué dije? Lo que debías y lo que no, lo dijiste todo. Entonces a la porra, me pusiste furioso. Hoy, todos los presentes. Para todos. Joven Reyes. A su servicio, joven Reyes. Ahora que le quité a Leonardo a sus mujeres, la fortuna de los reyes, también la tomaré todo. ¿Quién es? Verónica Ríos, solo eres una guardaespaldas. No te atrevas a tocarme. Antes, por ser el hermano del señor Reyes, te ignoraba. Pero ahora que te atreves a conspirar contra el señor Reyes, veo que, de verdad, buscas la muerte. ¡Haré que mi padre te mate! Pronto te darás cuenta de que ya no tienes padre. Si el patriarca no tuviera en cuenta al señor Reyes, no solo Roberto Reyes, sino toda la familia Reyes, ya habría desaparecido. Soy Gabriel Mendoza, de la familia Mendoza. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Los Mendoza, de las 4 grandes familias, la suya es la peor. No son dignos del señor Reyes. Lárguense por la puerta trasera, o se las verán conmigo. Tu poder ya sobrepasa el nivel oculto. ¿Acaso eres de la legendaria etapa de energía vital? El señor Reyes me dio una píldora de energía vital y me elevó a la energía vital. Serviría al señor Reyes con mi vida. No te metas. Desnúdate. Lárgate. ¿Qué nivel tiene Leonardo? ¿Cómo puede tener a un maestro de energía vital sirviéndole? Entonces él... ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Me largo! ¿Y yo... puedo irme? Sáquelos de aquí, desnúdelos. ¿Y Leonardo? ¿Dónde está? ¿Y eso a ti qué? ¿Qué te importa? ¿Qué tono es ese? Solo eres una guardaespaldas. ¿Dónde está Leonardo? Soy la guardaespaldas del señor Reyes, no la suya. ¿Quién te crees para ordenarme? Señorita Ríos, es un malentendido. La mujer que nos secuestró es muy poderosa. Pudo vencer a todos los secuestradores. El señor Reyes dijo que la fiesta apenas comienza. Y llegará muy pronto. Ustedes dos, actúen como si nada hubiera pasado. Ahora solo esperamos a Leo. Te caiga en la trampa. Lío. Cuando entres, entraré a salvarlas. Una vez que gane el favor de Isa y Kami, pronto, cuando alcance la grandeza, será tu fin, y no tendrás dónde enterrarte. Hermano, por fin llegaste. Hermano, dijiste que secuestrara a Isabel Blanco y también que la salvara. Hoy tu hermanita te la trajo. ¿Cuándo dije que la secuestraras? Pero lo dijiste. Sam, ¿tú qué dices? ¿Qué? ¿Se quedaron mudos? Leonardo, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Leonardo, no te atrevas a tocar a Isa y a Kami.
¿Qué? ¿Ya estás en la etapa media de energía vital? ¿Qué? ¿Te sorprende? ¿Cómo es posible? Mi maestra dijo que los guerreros de energía oculta son muy pocos y los cultivadores de energía vital son aún más raros. Leonardo, ¿cómo es que ya está en la etapa media? Ya que tú empezaste. Ahora es mi turno. Isa, Cami, váyanse, no se preocupen por mí. Oye, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Sí, Andrés. Cami, ¿no deberías llamarme hermano flaco? Me llama por mi nombre y se siente muy formal. Andrés, supongo que viniste a ser el héroe, ¿no? Vine a detenerte, de abusar de Isa y Cami. Pues, escucha esto. Hermana, que alguien secuestre a Isabel Blanco. Primero, yo y ella tendremos una relación íntima. Así, mi poder volverá a la etapa media de energía vital. ¡Qué estafador eres! Así que todo fue tu culpa. Isa, solo te admiro. Me tendiste una trampa, ¿eh? ¡Apaga esa grabación ya! Andrés, ya no eres como de niño. Estoy muy decepcionada. ¡Cami! ¡Es una trampa de Leonardo! ¡No le creas! Somos amigos de la infancia. Mi amor por ti es el más puro. Luego, secuestren a Sofía Mateo. Y así podré volver a la etapa avanzada. Y por último, la ingenua Camila. Primero, un poco de amor puro. Y luego, la tendré. Así seré un supremo terrenal. Andrés, ¿así que esto es lo que llamas puro? Hermana, sal ya. No te quedes ahí viendo. Dile a todos lo de Leonardo. Andrés, el que quería ser el héroe no soy yo. Eres tú. Con esa actuación que hiciste, si no te dan un premio estrella, sería un crimen. ¡Tú! Basura como tú y pretendes estar conmigo, atostarme contigo. Sigue soñando. Andrés, y yo que guardaba tu recuerdo. No sabía que eras tan asqueroso. A partir de hoy, mejor terminemos. Cami, no es lo que piensas. ¡Ah! No pueden rechazarme. ¡No pueden! Portador, rompiendo el lazo entre Andrés y Isabel, su destino está roto, su poder se redujo a la etapa oscura. Andrés siente una furia aún mayor, recompensa, más 1.000.000 de puntos oscuros. Portador, rompiendo el lazo entre Andrés y Camila, su destino está roto, su poder se redujo a la etapa humana. Andrés siente una furia aún mayor, recompensa, más 2.000.000 de puntos oscuros. ¡Mi energía! ¡Mi energía! ¡Genial! ¡Qué bien me sentó ganar tantos puntos oscuros! Lástima que aún soy muy débil. No puedo acabar con él. El monte celestial es demasiado poderoso. Aún no soy su rival. Portador, se ha roto el vínculo entre Andrés y Sofía. Su destino está roto. El poder de Andrés ha caído a el nulo. Andrés siente una furia aún mayor. Recompensa, más 4.000.000 de puntos oscuros. Sofía también está aquí. Sofía, ¿tú también estás aquí? También eras una de las que ibas a secuestrar. En la mansión Mateo parecías una persona decente. No imaginé que fueras una escoria. ¡No! ¡Leonardo me tendió una trampa! ¡No soy como me ven! ¡Es culpa de Leo! ¡Es muy astuto! Aunque Leonardo no tenía buena fama, siempre ha sido el más fiel perro faldero de alguien. No como tú, que eres un perro caliente. Si no sabes elogiar, mejor no lo hagas. Vero, si no hay nada más, lleva a Isabel y a Cami y a la señorita Mateo. Sí, señor Reyes. En la novela, Andrés era un capo, imponente. Para todas las chicas, era como el gran héroe que bajaba de las nubes. Pero en secreto, para ascender, era un canalla sin moral. Andrés, estás acabado.
Cuídate. ¡Leonardo! ¡Mientras yo viva, acabaré con tu familia! El portador y el elegido Andrés se han convertido en enemigos de por vida. Recompensa: el portador gana por segundo un punto oscuro. ¿Por segundo? Aumenta cada segundo. Andrés y yo somos enemigos a muerte. Desde ahora seré su pesadilla. Desde ahora, o él muere, o yo muero. Leonardo, ya verás. Hermana, mira cómo estoy ahora. ¿No me parezco terrible? Lástima. ¿A quién culpar? Leonardo. Me arruinó 3 relaciones y me trajo 6 castigos divinos. Estaba en la cima de la energía vital. Un paso más y sería un supremo terrenal. Y yo ahora me volví un viejo inútil que ni un niño de 3 años puede vencer. Tu hermano me hizo esto. Entonces tú, su hermana, debes compensármelo. ¿Incluso tú te atreves a resistirte? Ven. ¿Acaso no lo sabes? Nosotros tenemos un compromiso. ¿Lo ves? Ven, solo acuéstate conmigo. Hermana, tranquila. Tu venganza, yo la haré. Andy, eres del monte celestial, un genio de 1 en 1.000.000 de años. Si logras ascender, nuestro monte celestial prosperará por 1000 años. La linterna de Andy se ha oscurecido. En el mundo terrenal, ¿qué habrá encontrado? No, debo bajar a verlo. Puntos oscuros restantes. 谢谢你料量不单详你。 Más de 7 millones de puntos oscuros. Desde que soy un villano, esta es mi victoria más lucrativa. Ahora estoy en la etapa media de energía vital. Tengo que subir de nivel rápido, hasta la etapa suprema. Supremo terrenal. Sistema. Apostar todo. Puntos oscuros restantes. 401. Obtenidas 4023 píldoras de fuerza. Tarjetas de fusión restantes. 1230. Ojo Celestial Supremo. Avatar Espiritual. Sueños Infinitos. Telekinesis. Paso Relámpago. Lo que obtuve esta vez es tan bueno que me siento invencible. Ahora mis puntos oscuros crecen cada segundo. Andrés tiene el cuerpo de energía vital y el monte celestial de respaldo. Pero, a pesar de todo, no me quedaré atrás. No. Tengo que aumentar mi poder rápido. Todas las píldoras de fuerza, las fusiono y las como todas. Sistema, usa todas las tarjetas de fusión y las píldoras de fuerza. El portador consume 40 tarjetas de fusión. Obtiene 40 píldoras de energía vital. Genial. Qué lástima, casi logro la etapa suprema. Ahora, cada segundo, gano un poco de puntos oscuros. Pero es demasiado lento. ¿Cómo puedo ganar puntos más rápido? Recuerdo que Andrés Mendoza tiene 5 prometidas. En la novela, yo ya estaría muerto para este punto. Si las busco a la fuerza,
No podré causar ninguna reacción en sus prometidas. El portador puede usar el arte de los sueños infinitos. ¿Sueños infinitos? ¿Qué demonios es eso? El arte de los sueños infinitos es de un solo uso. El portador consume 3.000 puntos oscuros. Establece un escenario específico, dirigido a un elegido o a varias elegidas, para crear un sueño que tú diseñes. Solo se puede usar una vez. Sueños infinitos. Esto es una maravilla. Pero, ¿cómo puedo arruinar la relación de Andrés con sus 5 prometidas? Su relación con sus 5 prometidas. ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, qué tonto! Tengo el arte de las 1000 caras. Usaré el arte de las 1000 caras para convertirme en Andrés y me infiltraré en los sueños de sus 5 prometidas. ¿Jazz? ¡Sistema! ¡Arte de las 1000 caras! ¡Sistema! ¡Activa el arte de los sueños infinitos! Por favor, diga sus nombres. Mariana Zamora, Lucía Vega, Silvia Salas, Lucía Soto, Gabriela Campos. Describa el sueño. Configurando el escenario. En una noche oscura y ventosa. Soy Andrés Mendoza y vine a abusar de ti. No grites. Porque, aunque grites a los 4 vientos, nadie te oirá. Muy bajo. ¡No es suficiente! ¡Más fuerte! ¡Qué melodía tan dulce! ¡Perfecto! Soy Andrés Mendoza y soy un psicópata. Mientras más fuerte grites, más me excito. Soy Andrés Mendoza. Vengo del Monte Celestial. Por orden de mi maestra celestial, vine a casarme contigo. Pero quiero que experimentes de antemano lo que es la ternura. ¿Qué te pareció mi sueño? El sueño del portador afectará a las 5 elegidas. Lo sentirán de verdad, lo recordarán vívidamente y les dejará una marca. Perfecto, así debe ser. Duración del sueño por hora, 20 puntos oscuros. El portador, por favor, establezca la duración. Aún tengo más de 300.000 puntos oscuros, entonces póngalo al máximo. Portador, aún eres humano. ¿Y por qué no lo seré? Como el villano supremo y el elegido, o él muere o yo muero. Haré que sus 5 prometidas se debiliten al oír a Andrés Mendoza, que tiemblen de miedo. Duración, 4 días. Lo despertarán en ese tiempo. Este sueño será inolvidable. Bien, a ver. Andrés las atormenta 4 días. ¿Cómo no van a odiarlo? ¡Ay! ¿Por qué sigo siendo Andrés? Este arte, una vez activado, tarda 7 días en desaparecer. Durará 7 días. Bueno. La linterna de Andy ya no me responde. ¿Dónde estará? Energía vital suprema. Andy está aquí. Conquisté a la hermana Valeria. Mi poder ya recuperó la etapa inicial de energía vital. Si consigo a estas 5 prometidas, mi poder será inconmensurable. ¿Quién eres? Hola, soy Andrés Mendoza. Soy tu prometido. ¿Adivina quién soy? Soy tu prometido, Andrés Mendoza. Oye, hola. Soy Andrés Mendoza, tu prometido. Oye, soy Andrés Mendoza, tu prometido.
Gaby. Gaby. Gaby, no sé cómo vivir sin ti. Gaby. Ay, andar con la cara de Andrés, este patán, es horrible. Portador, se ha roto el destino de Andrés con Mariana Zamora, Lucía Vega, Silvia Salas, Lucía Soto y Gabriela Campos. Esto ha hecho que Andrés desafíe el destino. Andrés ha generado un odio y una furia colosales. Recompensa, puntos oscuros más 10 millones. Vaya, ¿mi hechizo de invocación funcionó tan bien? En un instante obtuve 10 millones de puntos oscuros. ¿Cómo es que Andrés Mendoza se atreve a desafiar al destino? ¿Acaso un rayo celestial lo corrompió? Ay, Andrés, desafiar al destino, te las verás conmigo. A diferencia de mí, con 10 millones de puntos oscuros. Un día me convertiré en un supremo terrenal. Andy. Ah, aquí estás. Esta mujer es atractiva. ¿Por qué me llama Andy? ¡Maldición! Vino del monte celestial. Vi que tu lámpara de lodo se oscureció. Pero ahora veo que tu energía es muy pura. Me preocupé en vano. Maestra, ¿por qué no me avisó que venía? Así podría haber preparado todo. ¿Qué hace la hada del lago celestial aquí? Ella es un supremo terrenal completo. Me aplastaría con una mano. Vine deprisa. No pude avisarte con el arte de luz mística. Pensé que te costaría bajar del monte. Sorprende que te vaya tan bien. No has sufrido nada. Qué bueno. Andy, ven. Estoy cansada. Dame un masaje. ¿En serio? Con gusto, maestra. Andrés y la hada del lago celestial, ¿siempre se tratan así? ¿Acaso es una relación de maestro y discípulo? ¿Dijiste que te encontraste con alguien que quería arruinar tu destino? ¿Este Andrés aún es el protagonista? No puede conmigo. ¿Y va a quejarse con su mamá? Sí, hay un tal Leonardo Reyes. Siempre se mete conmigo. Menos mal que me deshice de él. Y además me quedé con su fortuna. Andy, ya estás crecido. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? ¿Ayudarme? ¿Puedo pedirle algo? Maestra, solo quiero avanzar un poco más en mi nivel. Este avatar tiene el 80% de mi poder real. Andy, tras este éxito, estás a punto de alcanzar el nivel supremo terrenal y aún tienes el 90% de tu energía sin absorber del todo. Tienes un cuerpo de energía vital. Una vez que completes las 7 uniones, toda tu energía se fusionará. Alcanzarás el nivel supremo terrenal completo y ascenderás de inmediato. ¿De verdad, maestra? Vaya, la hada del lago celestial me transmitió el 80% de su poder. ¡De verdad he alcanzado la etapa suprema de energía vital! Además, tengo el 90% del poder del avatar del hada celestial. Una vez que alcance el nivel supremo terrenal, ¡seré invencible! Bien, mi misión aquí ha terminado. Debo volver a la montaña a proteger el portal celestial. Cuida de ti. Con su permiso, maestra.
Con el avatar del hada celestial, obtuve el 90% de su poder. Aunque sea el villano, ni en mis sueños lo imaginé. Hoy quería abandonar este mundo y ascender en 100 días, pero me detuvieron. Entonces caeré en la oscuridad. Me rechazaron. ¿Acaso no puedo usar la fuerza? Libérate de la moral. Disfruta de la vida. Ahora siento una libertad que nunca tuve. Pero para alcanzar el nivel supremo terrenal, falta poco. Camila López, Isabel Blanco, Sofía Mateo, tu hombre llegó. La elegida Camila López huye hacia la Villa Cumbre Azul. La elegida Isabel Blanco huye hacia Villa Cumbre Azul. La elegida Sofía Mateo huye hacia Villa Cumbre Azul. ¿Por qué las tres vienen hacia mí? Malas noticias, señor Reyes. Camila López, Isabel Blanco, Sofía Mateo, ¿de verdad están en peligro? No, no es eso. Es que en el centro de Mar Azul apareció energía oscura. ¿Energía oscura? ¿Qué energía oscura? ¿Qué está pasando? Cuando aparece la energía oscura, significa que habrá desastre. Si se expande, todo Mar Azul se convertirá en su alimento. Espera, en esta historia yo soy el villano principal. ¿Acaso soy solo un peón? ¿Hay otros villanos? ¡Ayuda! ¡Vamos! Señor Reyes, ¿qué hacemos? ¡Ayúdame, Leo! ¡Ayúdame, señor Reyes! Isabel, Camila, Sofía. Leonardo, ¿aún quieres arruinar mis planes? ¿Esa aura oscura es tuya? Después de todo, eres un discípulo del Monte Celestial. ¿Cómo pudiste caer en la oscuridad y causar el caos? Ni yo, el villano, me he corrompido. Y el elegido es el primero en caer. Todo esto es tu culpa. Tú, una y otra vez, arruinaste mis planes. Me hiciste quedar como este monstruo y me impidiste ascender a la inmortalidad. Inmortal. Si los inmortales fueran como tú, ¿cuál sería la diferencia entre un demonio y un inmortal? Aún te haces el duro. ¡Mira a ellos! ¡Joven señor! ¡Señorita! ¡Abuelo! ¡Tío! ¡Tía! ¡Andrés! ¡Suéltalos! Andrés, ¿qué pretendes? ¿Soltarlos? ¿Quieres saber dónde están? Si tienes agallas, ven a salvarlos. ¿Dónde estás? Estoy en la azotea de tu empresa. El lugar es perfecto. Tus familiares, tus amantes y tus empleados. Todos aquí. ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? Ven y lo sabrás. Señor Reyes, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¡Claro que vamos a rescatarlos! El portador, el sistema de villano supremo tiene una hora. Si no derrotas a Andrés Mendoza, el portador será eliminado para siempre de ambos mundos. Este maldito sistema. Ya ni se disimula. Cuenta regresiva del sistema. Cuenta regresiva del sistema. Una hora. Bien, sistema. Ganaste, acepto. Puedo desaparecer, pero en este mundo, todo lo bueno no puede desaparecer. Señor Reyes, ¿no me lleva? Quédate aquí. ¡Espérame! ¡Andrés, ya voy! ¡Señor! Algo de la precaución activado. El portador entra al dominio oscuro. Dominio oscuro. ¿Te divierte? El dominio oscuro es un campo magnético generado por los practicantes del camino oscuro. ¿Y qué si entré? ¿Qué peligro hay? Portador, entrar al dominio oscuro no es peligroso. Sistema de destino oscuro. Al contrario, ganarás ricas recompensas oscuras. Distancia al protagonista corrupto, 9 kilómetros. Puntos oscuros, más 1000 por segundo. 1000 por segundo. Un minuto. Son 60.000. En una hora. Son 3.6 millones. Protagonista corrupto, A kilómetro. Protagonista corrupto, A kilómetro. Puntos oscuros, más de 1000 por segundo. Puntos oscuros, más de 1000 por segundo. Auto, Piu 3000. Más cerca de Andrés, más puntos oscuros obtengo.
Protagonista corrupto da 神不灭土 puntos oscuros más un millón por segundo auto più y milen. Cuenta regresiva iniciada 39, 59, 58 segundo, 57 segundo. Leonardo, qué rápido llegaste. Señor, mi hijo rebelde ya está aquí. Por favor, suéltanos. Así es. ¿Sueltarlos? Son la familia de Leonardo. ¿Crees que los voy a soltar? ¿Familia? No. Ellos. Haz con ellos lo que quieras. ¿Qué? ¿No es tu padre? Sí. Y no. ¿Qué quieres decir? Él es solo mi padre biológico. A quienes de verdad quiero salvar son ellos. ¡Leo! ¡Abuelo! ¡Tío! ¡Tía! Vine a salvarlos. ¿Pero qué está pasando? Estábamos en la capital imperial. Un viento mágico nos trajo aquí. Este hombre cayó en la oscuridad. ¡Retírense ya! Si logro volver con vida, los buscaré para charlar. Leo, ¿podrás con él? No me parece buena gente. Leo es listo. No se excederá. Vámonos, no lo estorben. Leo, cuídate mucho. Oye, ¿y nosotros? Sí, es verdad, hermano. Soy tu propio hermano. Leo, somos tu familia. ¿Mi hermano? ¿Mi familia? ¿Ustedes? Leo, por lo que fuimos. Padre e hijo, ¡sálvame ya! Ahora voy a acabar con este demonio. Resuélvanlo solos. ¿Quieres salvarlas? Ni lo sueñes. Andrés, corrompido, es increíblemente poderoso. ¡Leo! ¡Aún no te le vuelvo eso! ¡No te atrevas a morir! Leo, aún no arreglamos nuestra unión. ¡No te mueras! La, te voy a enseñar lo que significa que el mal supera el bien. Tú estás en la etapa suprema de energía vital. Yo también estoy en la etapa suprema de energía vital. Pero el mal es más poderoso que el bien. ¿Ah, sí? Distancia, 5 metros del protagonista corrupto. Puntos oscuros por segundo, más 9.999.999 puntos. Puntos oscuros restantes, 336 millones de puntos. Tiempo restante, 3 minutos. Solo me quedan 3 minutos. Sistema, apuesto todos mis puntos oscuros. Fusiona las píldoras de energía vital. ¡Y fusiona las píldoras de energía vital otra vez! Felicidades, portador. Obtuviste 30 millones de píldoras de fuerza. Quedan 30.000 tarjetas de fusión. Fusión exitosa. 300.000 píldoras de energía vital. Bien, tomar todas. ¿Qué? ¿Eres un supremo terrenal? Y mucho más. También controlé al avatar de tu maestra. Voy a superar el supremo terrenal. ¿Mi maestra? ¿Controlaste el avatar de mi maestra? ¡Maldito bastardo! ¡Muérete! Andrés, lo que destruiste fue solo un avatar. Ahora, veamos si puedes con este golpe. Mi maestra dijo que soy el elegido. ¿Cómo pude perder contra un villano como tú? Ganarte no fue fácil. Pero recuerda, nadie es invencible. Todo tiene su par. El elegido también pierde contra un villano. Felicidades, portador. Misión cumplida. Puedes llevar la riqueza de este mundo y regresar a tu mundo original. Señor Leyes, no se vaya. Las mujeres
solo me ralentizan para ser multimillonario. Señor Reyes,